Así que el dolor y el placer han sido los primeros maestros de la humanidad. Y de estos dos, el más efectivo para darnos cuenta que nos estamos equivocando y cambiar la conducta ha sido el dolor. Claro, con ello nos damos cuenta que es un error. Nos damos cuenta que nos estamos equivocando. Pero todavía hasta ahorita el ser humano se muestra muy lento en reconocer sus errores si estos le causan placer. Cuando un error causa placer inicialmente, ¿es así? El ser humano no lo reconoce como error, entonces lo sigue cometiendo. Se va a dar cuenta que es error hasta que comienza a percibir dolor, porque si sigue percibiendo placer, imagínense que pudiéramos comer y comer y comer y seguir disfrutando esas galletas de chocolate. Esas que cada quien se está imaginando, navideñas, por cierto, todavía hay. Y lo disfruta, y come, y come. Y se acaba el paquete, y abre otro paquete. Porque todavía no hay molestia. Todavía no se ha llenado tal vez el estómago. Todavía no ha causado dolor. Y entonces no reconoce que ya es un error hasta que aparece el dolor. Y entonces ya no puede seguir comiendo. Claro, hay gente que incluso con dolor comen porque quieren tener placer, pero llega un momento en que el dolor es mayor que el placer que les produce. Entonces están forzados a cambiar, a dejar de seguir haciendo eso. Y entonces se detienen voluntariamente. Claro, obligados por el dolor, pero ellos tienen que detenerse. Tienen que ver la galleta que todavía hay allí en el paquete, pero ya no tomar otra. Alguien se la puede poner incluso en la boca, ándale, ándale, es el diablo. A través de un amigo, a través de un compadre, ándale, compadre, mira, de que se echa a perder a que nos haga daño, pues que nos haga daño. Pero cuando uno tiene dolor, aunque le pongan la comida en la boca, no, porque ya hay suficiente dolor. Entonces yo ya me resisto. Eso es una acción sabia. Aparece por la acumulación de la experiencia la sabiduría. Porque cuando un ser humano, pudiendo comer más para tener todavía placer, pudiendo hacerlo, y ya no lo hace, sin necesidad del dolor, cuando ya no lo hace y se detiene, porque escucha su cuerpo, porque sabe que ya es suficiente, eso es sabiduría. Y requiere mucha sabiduría no comer de más cuando tenemos ahí a la mano cosas que causan mucho placer porque nos gustan. Se requiere haber acumulado experiencias en el alma y hagan aparecer esa posibilidad de ver a personas que tienen templanza, se moderan al comer. ¿Cómo llegó a eso? Pues porque ya tiene en su alma experiencias acumuladas y es una persona sabia. La sabiduría se manifiesta en las acciones. Y esto lo podemos llevar a la sexualidad, al otro extremo, abajo. Porque aquí en la lengua, las terminaciones nerviosas, como están relacionadas con una mucosa, no con la piel, sino con la mucosa, la parte interna, es más intensa la experiencia del placer que en la piel misma. Es la percepción a través del gusto es muy intensa y la lengua es tan sensible que es capaz de detectar un pelo. Y a veces el dedo no detecta, cuando ya no tiene mucha sensibilidad el ser humano,
no es capaz de detectar que hay un pelo ahí. Con el dedo pasar por encima, puede que no lo detecte, pero la lengua sí, detecta ahí más, la dimensión más pequeña de 1 milímetro. Entonces, además de la percepción del sabor, es en realidad una experiencia que permite al ser humano darse cuenta del mundo, que lo toma y lo ingresa a sí mismo, materia de comida. Está ingresando comida, la experimenta como buena y esto es el comienzo de la vida. Incluso el niño mismo, cuando nace, para sobrevivir, es aquí en la boca que tiene que sentir el pezón de su mamá. Incluso si le acercamos un dedo, un objeto cerca de la boca, va a querer succionar, se va a acercar con su boca porque es la manera que tiene, a través del instinto de sobrevivir, succionando leche y experimentando el placer inconscientemente de ese alimento. En el sexo, que es el otro polo, el ser humano también ha experimentado, igual que la comida, la posibilidad del placer. Cuando estábamos todavía en una etapa muy, muy infantil, como un niño, todavía no se da cuenta que tiene genitales, pero ya experimenta la comida y se da cuenta que hay comida buena y comida mala, pero todavía no conoce que existe otra parte de su cuerpo que le puede hacer experimentar placer más profundo e intenso, desde lo más instintivo de sí mismo. Porque así como comiendo puede permitir que subsista, se conserve su vida individualmente, va a llegar un momento cuando madure que se va a dar cuenta que puede reproducirse, que puede reproducir su especie a través de la sexualidad. Y esto le provoca un gran placer. Gracias a eso, la naturaleza tan sabia hizo que existiera la posibilidad de reproducción. El animal experimenta el placer inconscientemente, pero le atrae instintivamente. Y en el ser humano, la experiencia instintiva de la reproducción la comenzamos a experimentar conscientemente. Entonces el placer es intenso. Y es en la adolescencia cuando comienza el despertar, el abrir los ojos a eso. Abrir los ojos y entonces ahora sí que nos expulsan del paraíso totalmente. Dejamos de ser inocentes cuando alguien se desarrolla en la adolescencia. Ya no es inocente. Entonces, sigue siendo el mismo árbol del conocimiento que hemos hablado, del conocimiento de lo bueno y lo malo, que nos hizo saber el placer de la comida para sobrevivir. Y cuando nos equivocamos, por el dolor que causa en el estómago. En esta otra etapa, el placer del instinto sexual, la satisfacción sexual es tan intensa que eso permitió también darnos cuenta de nuestro cuerpo, conocerlo y sentirlo. Al grado que también quisimos tener sexo, aunque no fuera para reproducirnos. Porque el animal siente la necesidad instintivamente de reproducirse cuando viene la época de celo. Así se llama. La época de celo aparece en cada especie animal en determinado momento del año, en cierta época, en un periodo. Entonces sienten el instinto. La hembra está lista y el macho también. En cada especie distinto, pero están listos. Pero cuando la hembra ya está impregnada, preñada, y ya aparece la gestación, ya no permite que el macho continúe
subiéndose o haciendo la cópula, porque ya está el proceso, comenzó. Y entonces igual pasa el momento en que el macho deja de sentir ese impulso, pasa la época de celo. Eso en los animales es así, por eso es de que ellos no han alterado ese proceso de la maravillosa función reproductiva, porque es de acuerdo a ciertas leyes en armonía con el universo, donde intervienen la luna, el sol, las estrellas, los planetas, porque la vida se reproduce gracias a todas esas fuerzas que llamamos cósmicas. Pero en el ser humano, como quiso, a través de la experiencia consciente del placer, quiso repetirlo. Acá arriba dijimos que comiendo, al equivocarse, porque comió más de lo que necesitaba, sintió dolor, sintió sufrimiento y se dio cuenta que había un estómago ahí en el abdomen. Y descubrió que comiendo lo suficiente, pues está bien, no va a sentir dolor. Pero en el polo inferior biológico, al experimentar el placer del sexo y querer hacerlo nuevamente por el placer mismo, esto también tuvo una consecuencia dolorosa. Y entonces la leyenda, maravillosa narración del Génesis nos dice que hay una especie de maldición allí por haber comido del fruto del árbol del bien y del mal. A la mujer se le dijo, parirás tus hijos con dolor. Esto intelectualmente pareciera absurdo, hasta cierto punto tonto. ¿Cómo es que la sabiduría divina en su creación hace todo ese juego? Pone la tentación para luego hacer una maldición. Porque el fruto y el árbol eran muy atractivos, estaban allí. Y les dijo, no coman de allí, coman de todos los árboles, pero de ese no. Porque el día que muera, el día que comas de ese árbol, morirás. Y entonces el ser humano pues se da cuenta que estaba atractivo. Y es la mujer la primera que cae en la tentación. Pero se refiere al principio femenino, el principio interno de los seres humanos, que es femenino, receptivo. Y el principio exterior es masculino, es emisor. De tal manera que el principio masculino se le llamó Adán, y el principio femenino se le llamó Eva. Entonces el principio femenino de la humanidad quiso experimentar, porque percibió internamente estas fuerzas y la tentaron. Quiso, a través de la memoria, de la imaginación, experimentar más placer. Entonces el diablo se dio cuenta que Eva era la que podía escucharlo, porque Adán estaba ocupado allá dándole los nombres a todo lo que veía en el exterior, ocupado en el mundo exterior, a través de la voluntad. Es el principio masculino, que es la voluntad, que nos impulsa al exterior. El principio interiorizado de receptividad es Eva. Entonces Eva sí escuchó esa fuerza y imaginativamente la percibió como una serpiente enroscada en un árbol. Ese es el árbol. Pero imaginativamente la percibió como una serpiente. Un gran símbolo maravilloso que sabemos ahora que es un animal que se arrastra sobre la tierra, que tiene ciertas características que nos hacen confirmar la sabiduría de dicho simbolismo, porque permitió abrir los ojos. La serpiente no tiene párpados, tiene los ojos abiertos, parece que siempre están despiertas. Sus párpados son transparentes, claro. Así que esto permitió al ser humano ser expulsado de ese estado
llamado inocencia en el que están los animales. Y entonces, al salir de ese estado, nos hacemos responsables de nuestros errores. Y esos errores, en el caso de la sexualidad, trajeron sufrimiento. ¿Qué se expresó en esa maldición? Que hay que interpretar correctamente. Simplemente es la consecuencia de comenzar a reproducirse fuera de la época que está más en armonía con el cosmos, las fuerzas de la vida que la reproducen, las fuerzas planetarias, de los astros y todo lo que nos rodea, debe estar en armonía para reproducir la vida. No es en cualquier momento, es en cierta época. Entonces, al salir de esa armonía, pues hay una pequeña distorsión allí, que después, claro, entran otros factores psicológicos, mentales, por la complejidad del desarrollo humano. Pero esto es el placer y el dolor que hacen que nosotros no podemos, si queremos realmente encontrarle sentido a la vida, para no ver esta como un valle de lágrimas, un planeta al que se viene a sufrir. Hay una posibilidad, y esa es la disciplina. La posibilidad de no tener que sufrir, porque el sufrimiento solamente es para abrir los ojos, para hacer conciencia. El sufrimiento será necesario, mientras sea necesario, para hacer conciencia. Pero si nosotros nos damos cuenta, ya, porque empezamos a estudiar, empezamos a observar, a través de lo que hemos experimentado, ¿qué es lo correcto? Entonces disciplinamos nuestra vida. De ahí comienza eso de ser discípulos y aparece el maestro. Comenzamos a tener una forma de vivir en la que nosotros debemos ser los dueños, no de las circunstancias, sino que nosotros pensemos lo que queremos pensar. Tengamos cierto control de lo que sentimos y hagamos lo que realmente queremos hacer. Y no movidos por las circunstancias, por el instinto, por los deseos, o por prejuicios, por ideas, por educación, por la moda. Realmente comenzar a ser dueños de nuestras vidas. Esto no puede comenzar si no nos disciplinamos. Y la disciplina comienza estudiando. El estudio, que necesita que agudicemos la observación. Observa. ¿Qué te enseña ese dolor, esa enfermedad, esa limitación, ese problema que estás teniendo? Tú has hecho algo para tenerlo. Si observas todo lo que existe alrededor en la naturaleza, te darás cuenta que está llena de sabiduría. En todos lados. La vida humana, ¿por qué no estaría regida por esta misma ley de la naturaleza? Que es sabia. ¿Por qué? Si somos parte de la naturaleza. Claro, nos hemos independizado de la naturaleza en cierta manera. Y por eso es que apareció en el ser humano el sufrimiento, la enfermedad, el dolor. Pero ahora también tenemos la posibilidad de corregir y entonces actuar de acuerdo a nuestro criterio, por nuestra experiencia y conocimiento. Y si estudiamos tendremos más conocimiento, porque no todo lo tenemos que experimentar nosotros. Otros experimentan algo y nos comparten ese conocimiento por su experiencia y nos puede ser útil, nos puede servir. Podemos aprovechar la experiencia de otros. Por eso, estudiando, no necesitamos pasar por todas las experiencias dolorosas para darnos cuenta que sí, que no.
Eso requiere una actitud inteligente en la que la observación significa agudizar todos los sentidos, lo que oímos, lo que vemos, lo que experimentamos. Porque es el cuerpo a través de los sentidos y el cerebro que nos dan información física del mundo. Y es así que empieza la observación detallada para tener un conocimiento que nos lleve hacia la verdad de lo que es. Esto se convirtió en ciencia. Y el conocimiento externo, que se llama conocimiento material, hace que nosotros tengamos conceptos e ideas de lo que es verdad en el exterior. Un teorema matemático, la idea correcta de un teorema matemático, solamente es una. Eso es ciencia. No puede verla una persona diferente. El teorema matemático es así, es una verdad sobre ello. Cuando observamos un triángulo, nos damos cuenta que tiene 3 ángulos. Y entonces podemos decir con seguridad y certeza científica, y esto es una verdad, los triángulos tienen 3 ángulos, cuya suma hacen 180 grados. Esto es ciencia. Y esto mismo se puede aplicar para el conocimiento del espíritu. Porque en lo espiritual también existe una sola verdad. Y todos aquellos que la vean van a observar lo mismo. Si afuera vemos una mesa redonda, sabemos que es redonda porque tenemos un concepto de lo que es esférico, redondo. Todos los puntos se equidistan de un centro. Entonces, esto es una esfera. Es redonda la mesa. Y todos la van a ver igual. Pero si alguien la ve cuadrada, con 4 ángulos, pues o yo estoy mal o él está mal. Pero si nada más él la ve cuadrada y todos los demás la vemos redonda, pues comenzamos a darnos cuenta que alguien tiene un error. Entonces tratamos de hacer ciencia, verificando, comprobando esto a través de los sentidos. Así es como llegamos a un conocimiento certero de la verdad. Y para poder tener un conocimiento sobre aquello que no viene por los sentidos, por los nervios, ¿cómo hacerle? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Cuando se acabe la vida del cuerpo. Como no podemos verlo, no podemos comprobarlo con los sentidos, ya no nos sirve el cerebro para eso. La observación exterior no nos sirve. Para poder tener un conocimiento sobre lo interno, lo invisible, lo espiritual, en cualquier área, necesitamos desarrollar los sentidos internos. Se llaman los sentidos espirituales, la visión espiritual. Y lo espiritual se puede investigar y tener certeza. Y todos los que han desarrollado la visión espiritual llegan al mismo concepto sobre una ley espiritual. Por eso es de que nos han transmitido los que tienen esta visión por experiencia, no es por especulación, de que nosotros al morir abandonamos el cuerpo, igual que al dormir. Y seguimos conscientes, haciendo experiencias sin el cuerpo, como cuando dormimos. Por supuesto que todavía inconscientes actualmente cuando dormimos. La mayoría de los seres humanos. Pero llegará un día en que seremos conscientes de qué sucede cuando dormimos, porque no estamos conectados con el cerebro, con el cuerpo. Igualmente al morir, ¿seremos conscientes de que hemos dejado el cuerpo allí? Como quitarnos una camisa, la ropa. El de espíritu se desnuda
pero Él sigue existiendo. Entonces tiene conciencia de que sigue existiendo. Entonces vienen los conceptos de inmortalidad. El intelecto no puede concebir la inmortalidad. ¿Cómo? Se requiere haber desarrollado cierta percepción interna, a través de la comprensión de lo que nos transmiten los que han tenido percepción directa, al observar que el espíritu abandona el cuerpo físico. Y nosotros, aunque no lo vemos, lo comprendemos. Tiene sentido. Porque el pensamiento, el sentimiento, la vida, no dependen de la materia, son independientes. La materia se convierte en elementos que van a la tierra y vuelven ahí a convertirse en parte de las plantas, los animales. Pero lo que somos, ese que está pensando, que siente, que habla, esa conciencia de sí mismo y que se pregunta, ¿y quién soy? Ese es el comienzo de la percepción espiritual. Cuando comenzamos a percibir que el cuerpo solo es un instrumento de nosotros, entonces comenzamos a comprender la comunicación de la ciencia espiritual que se ha dedicado a investigar esto. Y entonces podemos nosotros darnos cuenta de que podemos tener certeza, primeramente a través de la comprensión racional, porque la razón, a través de la lógica, nos enseña aquí afuera qué es verdad y qué puede ser falso. Pero esta misma lógica aplicada a lo espiritual nos puede ayudar también, al menos para que podamos discernir la ilusión de lo que se comunica en este ámbito de lo espiritual que es tan amplio, donde no hay manera de comprobarlo exteriormente. La gente dice lo que se imagina y está llena de ilusiones, de errores. Entonces uno tiene que estar muy atento para seguir utilizando el sentido común, la razón, la lógica, porque tiene un sentido inteligente el hecho de que nosotros sigamos existiendo. Tiene más lógica que esa energía exista por sí misma, independiente de la materia, a pensar que desaparezca en la nada después de que el cuerpo se desintegre. Esto ya es anticientífico, porque la energía no se destruye, solo se transforma. Pero la energía físico-química, pues permanece en los elementos químicos. Pero el deseo, el sentimiento, la alegría, el amor, esta es una energía superior, el pensamiento. Y el mundo espiritual, nos dicen los iniciados, está hecho de lo que está hecho el pensamiento. Así que a través del pensar nosotros podemos, ayudados con el estudio, comenzar a profundizar, agudizar la observación con detalle, con claridad, nitidez, para descubrir a través del pensar cuestiones espirituales. Y esto es el comienzo del pensamiento consciente y lúcido, claro, que no depende del cerebro, porque no depende de lo que informa el oído, los ojos, los sentidos, sino se independiza ya, sin necesidad de desdoblarse del cuerpo físico. Y esto se llama meditación. Cuando el ser humano comienza a experimentar el pensamiento conscientemente y comienza a hacer luz interiormente a través de él, está comenzando a meditar. Es por eso que algún maestro nos puede decir, medite sobre esta circunstancia de su vida. Medite sobre aquello que le está pasando. Medite. No solamente es
reflexiona y piensa. No, medita sobre ello. Es, date cuenta, observa todo lo que se relaciona con eso que estás pensando, con esa idea, con ese concepto, con eso que estás considerando. Ya estás meditando sobre ello y no vas a permitir que ningún otro pensamiento se cruce, porque eso sería divagación. No. Entonces, la concentración y la meditación son parte de la disciplina superior para comenzar a percibir lo espiritual. Además del estudio, la observación, el discernimiento, la lógica, la precisión y la claridad. La capacidad de detenernos en algo para estudiar su forma y ver todo lo que se relaciona con ello, eso es meditar. Un ejemplo sencillo sería una mesa, tomando otra vez ese ejemplo. Medita sobre la mesa, requiere concentrarte, concéntrate, para que no aparezcan otras ideas y pensamientos, porque va a aparecer, es que esa mesa ahí comí ayer con mi compadre. Y entonces te conectas con el compadre y luego, me acordé que hoy tenía que hablarle. Te estás saliendo de tu meditación, te estás distrayendo. La meditación requiere que te concentres, concentración. Nada más observa la mesa. Y piensa lo que tú quieras pensar sobre la mesa, pero tú decides qué. El pensamiento que aparece es porque tú decides, es que esta mesa, ¿de qué está hecha? Y la observas. Pues está hecha de madera. Y observas de qué madera será. Y te pones a pensar, ¿de dónde provendrá esta madera? Pues de ser de un árbol que puede ser, si tienes conocimiento de cómo se ve una madera de rosa morada, de parota, de roble, puede ser. Entonces, mentalmente tú te extiendes en el pensamiento y conectas a otros pensamientos a esa idea de la mesa. Y entonces puedes seguir mentalmente de dónde proviene la madera de la mesa a través de un árbol, de un bosque, y te vas al bosque. E incluso llegas a percibir internamente que ese árbol de donde sacaron la madera para hacer la mesa, pues tuvo que haber empezado siendo una semilla. Estás meditando sobre la mesa. Y no te distraes, porque en cada instante, si no tenemos el hábito, van a cruzarse ideas que se asocian a lo que estoy describiendo. Cada quien, al estar haciendo meditación, tiene la posibilidad de distraerse porque la mente le da por mariposear. Y entonces se sale del objetivo. Y por eso requiere un hábito, requiere disciplina para que se haga todos los días ese hábito. Y entonces ya deje de ser difícil sentarse quieto, en silencio, con calma y quietud interior, para ponerse a meditar, porque después de 3 minutos, pues ya está pensando en otra cosa, ya le dio comezón, ya está incómodo. Tiene que tener el hábito de quedarse allí 10 minutos, 15 minutos, 20, mínimo, para prolongarlo todos los días, haciendo una meditación sobre algo sencillo, que le puede llevar a algo más allá todavía. Esto es comenzar la preparación para una meditación profunda que nos dé luz para iluminar internamente, porque así como para poder ver aquí no es suficiente tener ojos, porque si no hay luz no vemos nada. Necesitamos también luz para poder ver. Igualmente adentro, esto de la meditación va a desarrollar los ojos del espíritu. Pero para ello tiene que haber luz.
La luz del Espíritu se enciende con aquello que se llama la iluminación. Y eso lo tiene que hacer cada ser humano, dentro de sí mismo. Y esto de la disciplina a través de la meditación es el primer paso para comenzar a internarse en el mundo espiritual, sin necesidad de la facultad de la clarividencia, de la clariaudiencia y de abrir los ojos en el mundo astral. No. Primeramente, a través de la meditación, abrimos los ojos de la mente a lo espiritual y lo entendemos, comprendemos y empezamos a tener luz, claridad, sentido y la vida comienza a tener explicación porque proviene de lo espiritual. Y entonces comenzamos a vivir lo espiritual. De allí la necesidad de la meditación. Continuaremos nuestro estudio en otro momento para profundizar.